Sección 4. Gambito. Capítulo 22. Tiempo, fecha, anomalía. Estimado 0640 horas. 23 de septiembre de 2552, calendario militar. Sistema Epsilon Eridani. Complejo de túneles bajo la superficie de Reach. John se puso tenso al ver a los miles de Covenant apiñados en las galerías rodearle a él y a su equipo. No se atrevía a moverse. Su equipo estaba en el lado equivocado de demasiadas armas. No podían ganar aquella batalla. En la tercera galería desde el suelo, a las 4 en punto de su posición, una pareja de grunts rugió con rabia. Alzaron sus cañones de combustible, afianzaron sus armas y dispararon. Kelly fue la primera en moverse, antes de que los otros. Fue como un borrón en movimiento y se colocó delante de la doctora Halsey. John y Fred se colocaron ambos a los lados de Kelly, mientras Anton agarraba al almirante y colocaba al anciano detrás de ellos. Las cegadoras cargas de plasma al rojo vivo golpearon los escudos de los Spartans y se desparramaron por encima de sus pechos. El escudo de John se vació completamente de energía. La presión le obligó a dar un paso atrás, y los antebrazos se le cubrieron de ampollas. Cuando el calor hubo pasado, parpadeó para eliminar de su vista los puntos negros que le emborronaban la vista. Kelly había caído a sus pies. Su armadura humeaba y el gel hidrostático salía hirviendo del respiradero de emergencia por su costado izquierdo. Un millar más de disparos llenaron la galería, y John se agachó instintivamente para proteger a su compañera caída. Se preparó para el inminente impacto de energía ardiente. Los rayos de plasma y las agujas de cristal cruzaron las galerías superiores formando una telaraña de proyectiles y energía. El objetivo de todos aquellos disparos era la pareja de Hunters que había disparado contra John y su equipo. Estos alzaron sus escudos al unísono y se agacharon tras ellos. Aquellas planchas de metal de 1 metro de espesor podían repeler cualquier disparo, pero no aquella andanada despiadada. Aquellos 2 soldados del Covenant ardieron, sus armaduras y los escudos también se prendieron, y John pudo ver su perfil durante un solo segundo antes de que quedasen vaporizados. La sección de la galería donde se encontraban quedó destrozada. De ella solo quedaba humo y polvo, y los escombros cayeron al suelo, junto con docenas de grunts y jackals que habían tenido la mala suerte de estar demasiado cerca de los 2 Hunters. El corazón de John latió 3 veces, pero ni los humanos ni nadie del Covenant en aquella gran estancia hicieron el menor movimiento. ¿Qué demonios está pasando?, farfulló el sargento Johnson. ¿No tendríamos que haber muerto ya? John enlazó con los monitores vitales de Kelly. Estaba en shock y las bombas de calor de su traje habían llegado al punto de rotura. Tenía que llevarla a algún lugar donde estuviera a salvo. Desde la galería más elevada, un élite de armadura dorada alzó su espada de energía bien alto y gritó. El software de traducción en el casco de John le susurró un segundo después. «Captúrenlos, pero el próximo que se atreva a disparar contra la luz sagrada le despellejaremos vivo. ¡Vamos!». La doctora Halsey se apretó cerca de la oreja la varilla de sus gafas, donde tenía instalado un traductor instantáneo. «¡El cristal! ¡Buscan el cristal!». Los equipos de élites lanzaron, para deslizarse, unas cuerdas plásticas que brillaban con una tonalidad azul. Bajaron por ellas hasta el suelo. Un centenar de grunts chillaban de entusiasmo y pasaban el peso de un pie al otro, como en un baile. «¡Pulaski!», llamó el almirante Whitcomb a la piloto por la radio. «Ven aquí abajo lo antes posible. Necesitamos que nos saques de aquí ya mismo». «Recibido», contestó Pulaski con su voz calmada de la marina. Fred, Grace y Anton se dieron la vuelta y dispararon ráfagas de 3 disparos hacia arriba, hacia un equipo de 3 élites que intentaban descender hasta su posición.
Los élites cayeron y salpicaron de sangre púrpura el suelo enlosado. La doctora Halsey escondió el cristal alienígena en el bolsillo de su bata de laboratorio y se arrodilló al lado de Kelly. Comprobó sus signos vitales en su monitor de datos y meneó la cabeza. Miró a John con una expresión seria en el rostro. Sigue con vida a duras penas. Necesita asistencia. No seamos maleducados, ladró el almirante Whitcomb. Jefe maestro, da la bienvenida a nuestros invitados. ¡Fuego de perímetro!, ordenó el jefe maestro. ¡Y manténganlo! ¡Pauta de dispersión delta! ¡Vamos! Los Spartans se movieron simultáneamente en un semicírculo, con los fusiles de asalto apuntando hacia afuera. También al unísono, quitaron los seguros de sus armas y abrieron fuego. Justo detrás de ellos, Locklear, Johnson, Haverson y el almirante tomaron sus posiciones en el interior del círculo, prepararon sus granadas y las lanzaron. John se detuvo para ocuparse de Kelly. Alzó su cuerpo del suelo y se lo cargó sobre el hombro. Las fuerzas del Covenant ya habían llegado al suelo y se acercaban cada vez más, pero ninguno de ellos disparaba. Cayeron docenas de élites cuando las balas perforadoras les atravesaban las armaduras y las granadas de fragmentación estallaban con una fuerza estruendosa. Los Jackals, que seguían a sus señores por las cuerdas, aterrizaron en medio de la matanza. Se colocaron delante de los élites y se cubrieron con sus escudos de energía. Aquello les demostraba la típica bravuconería de los élites. Tenían que ser los primeros en entrar en una batalla, aunque eso significase tener que morir por ese honor. El jefe no tenía ningún problema en garantizarles ese honor. Colocó un nuevo cargador en su fusil y continuó disparando. Los Jackals y los élites avanzaron con cautela hacia los Spartans. Una segunda línea de Jackals alzó sobre sus cabezas los escudos personales para evitar que cayeran granadas en medio de ellos. La nave de transporte de Pulaski salió del agujero del techo, dio la vuelta y se detuvo a 1 metro sobre el suelo de baldosas destrozadas. Las 2 escotillas laterales de la nave se abrieron. John le pasó a Kelly a Fred. Cuando éste hubo saltado a bordo, ayudó a la doctora Halsey y al almirante Whitcomb a entrar los primeros. Locklear y el resto de Spartans accedieron a la nave por la otra escotilla. El sargento Johnson y el jefe maestro fueron los últimos en subir a la nave, y en el instante en que estuvieron sobre la rampa y pudieron agarrarse de los soportes, Pulaski aceleró. El jefe maestro se quedó mirando a las fuerzas del Covenant mientras el transporte ascendía. Había miles de ellos, en el suelo, pegados a las paredes, llenando las galerías. Parecían una colonia de hormigas furiosas. Las escotillas se cerraron y el jefe maestro se dirigió a la cabina. Cuando pasó por el compartimiento principal, vio a Kelly. Estaba tumbada, y unas débiles columnas de humo brotaban de los respiradores de la armadura. Ayudó a la doctora Halsey a sujetar a Kelly. Los ojos de Halsey estaban fijos en los erráticos signos vitales de la Spartan herida, que cruzaban su colector de datos. Colocó el alargado cristal al lado de Kelly, pero este no se cayó. Desafiaba la gravedad. Estaba flotando, con uno de sus extremos puntiagudos apuntando hacia la superficie. «Qué raro», susurró Halsey. John pensó lo mismo. Era poco habitual. Era tan raro como estar a merced de las armas de 1 millar de soldados Covenant y que ni uno solo de ellos disparase un tiro. «Cuídela bien», le pidió John a la doctora Halsey. Se puso en pie y siguió hacia la cabina. Pulaski estaba inclinada sobre los controles. Estaba haciendo que la nave Covenant realizase una complicada ascensión y se introdujo por el agujero del techo de la gran sala. El jefe maestro se agarró a las paredes para mantener el equilibrio, pero la nave deceleró y se colocó de nuevo en posición horizontal. «Problemas», anunció Pulaski, tecleando sobre los controles. «Problemas graves». La luz púrpura del rayo gravitatorio se había oscurecido. Pareció desaparecer de la vista, pero mirarla empezó a ser doloroso. «Nos están empujando hacia abajo», dijo el almirante Whitcomb.
Lee, sale al exterior y dispara un par de jackhammers por el hueco. Sí, señor, accedió Lee, ansioso por volver al combate. Hizo un gesto hacia el jefe maestro, agarró un lanzacohetes y se dirigió a la escotilla. El almirante frunció el ceño y meneó la cabeza. Un cohete no podrá llegar a la superficie. Hay 1 kilómetro de distancia, pero vale la pena probarlo. La nave de transporte dejó de ascender, se mantuvo en su posición durante un segundo y volvió a hundirse lentamente por el túnel. Lee abrió la escotilla lateral. La intensa luz púrpura del rayo gravitacional inundó el interior de la nave. La doctora Halsey dio un respingo. El jefe maestro se dio la vuelta para ver qué le había sorprendido de aquella manera. Durante un momento creyó que el cristal que llevaba con ella se había hecho pedazos, pero no se había roto, no exactamente. La parte superior del esbelto cristal se estaba separando faceta a faceta. Se abría como una flor, los pétalos de zafiro ondulaban y cuando la luz púrpura del rayo gravitatorio cayó encima de ellos, el cristal se hizo todavía más ancho. Las facetas giraban en una compleja danza geométrica. El cristal parecía adquirir una nueva forma y empezó a palpitar con un tono verde. La luz del interior de la nave se hizo más clara y el tinte púrpura del rayo parecía retroceder, como la marea. La nave de transporte ascendía. ¿Qué demonios? Pulaski, tomada por sorpresa, se agarró a la palanca y giró de ella. La nave de transporte zumbó con la nueva energía y salió disparada hacia arriba. Gravedad, susurró la doctora Halsey, mirando directamente las facetas abiertas del cristal. Este objeto manipulaba el espacio cuando lo encontramos, y parece ser que también afecta los campos de gravedad artificiales. ¡Qué ganas de tenerlo en un laboratorio! La nave de transporte surgió del pozo y la luz solar inundó el interior. Una vez hubieron salido del rayo gravitatorio, la esbelta piedra se replegó sobre sí misma. Los pétalos se cerraban y volvían a formar una sola piedra. La doctora Halsey la agarró y se la colocó de nuevo en el bolsillo de la bata. Comprobó de nuevo las constantes de Kelly. El espacio sobre la montaña Mechanite estaba plegado de bandadas de Banshees y de cazas Seraph, que daban vueltas por encima de la montaña. El crucero ligero de 300 metros tampoco estaba solo. Le acompañaban 6 cruceros más del Covenant, dispuestos a enfrentarse contra su diminuta nave de transporte con sus torretas de plasma. Una serie de iconos estellaban en las pantallas de Pulaski. «Todas sus armas nos apuntan», dijo, y en esta ocasión su tranquila voz mostraba algunos puntos de tensión. «No dispararán», les tranquilizó el almirante Whitcomb. Sus palabras estaban teñidas de una resolución de acero, como si no estuviese simplemente suponiéndolo, sino que era una orden que el Covenant tenía que seguir. Se colocó las manos sobre las caderas y observó las naves. Parecían querer derruir los cruceros simplemente con su mirada. Quieren lo que sea que descubrieron la doctora y su equipo, y lo quieren tanto que son capaces de dejar que los acribillemos y ni escupir en nuestra dirección. Señor, le interrumpió el jefe maestro, tenemos que encontrarnos con Cortana y la nave insignia capturada a las 7:15 horas. Solo tenemos 20 minutos. El almirante Whitcomb consultó su reloj y miró a las naves del Covenant que se estaban reuniendo por encima de ellos, y cada vez se acercaban más. Pulaski, sácanos de aquí. Traza una trayectoria hacia el punto de encuentro. Y haz que esta bañera vuele lo más rápido posible. Señor, sí, señor. Pulaski inclinó la nave para que se dirigiera a la atmósfera externa de Reach. El cielo se oscureció. Pasó de turquesa a gris pizarra, a azul medianoche y después a un tono tan negro como la tinta, salpicado de estrellas. Cuando la nave de transporte dejó atrás a los cruceros, les pareció que se movían a una velocidad dolorosamente lenta en comparación con los ágiles cazas Seraph que formaban a su alrededor. 4 se posicionaron a babor, 4 a estribor.
Un par de aquellas naves con forma de lágrima se colocaron delante y frenaron para bloquear el paso. ¡Nos están encajonando!, informó Pulaski, y desaceleró su propia nave. Oficial técnico, el almirante Whitcomb se acercó a ella y le apoyó una mano en el hombro. Embístelos, a toda velocidad. Pulaski tragó saliva. Sí, señor. Una de sus manos se agarró a su arnés de seguridad. La otra pasó por encima de la barra de velocidad del panel de control y la colocó al máximo. La nave de transporte saltó directamente hacia los Seraph que le cerraban el paso. Los dos cazas se apartaron a unos escasos 3 metros y el transporte los adelantó. Locklear miró por la pantalla de babor y silbó. ¿Alguien más piensa que hay demasiada gente aquí arriba? El jefe maestro miró a lo que se refería Locklear. Cuando había descendido a Reach, hacía escasas horas, solo había una docena de naves de guerra pequeña. Ahora había al menos el triple orbitando alrededor de Reach. Habían cruceros ligeros con aspecto de pecas mantarrayas, había 4 portanaves con sus secciones bulbosas y el espacio que tenían por delante bullía con enjambres de cazas Seraph. También había un puñado de destructores, naves rápidas y brillantes, con las torretas de plasma encendidas. También había restos, pedazos de naves Covenant atrapados en la órbita, trozos de planchas de aleación del blindaje, conductos de plasma todavía brillantes por el líquido caliente que transportaban, y nubes de metal vaporizado, y que, al enfriarse, habían formado nubes de polvo resplandeciente. Parece que Cortana ha estado ocupada durante nuestra ausencia, hizo notar el teniente Haverson. Hizo un gesto apreciativo a toda aquella matanza. El jefe maestro vislumbró unas luces parpadeantes provenientes de las plataformas de lanzamiento de una de las portanaves del Covenant. Activó el aumento de visor y pudo ver una legión de élites con mochilas propulsoras y un puñado de robots con tentáculos saliendo del hangar. Cazas individuales, robots y partidas de abordaje de élites en vectores de encuentro, anunció Pulaski. Se acercan. Hizo una pausa para volver a comprobar sus monitores. Jesús, se acercan desde todas las direcciones. Llévanos a las coordenadas de encuentro, ordenó el almirante Whitcomb. Y no escatimes recursos. Señor, replicó Pulaski con un tono de voz helado. Estamos en las coordenadas de encuentro. El jefe maestro intentaba localizar la nave insignia capturada en cualquiera de las pantallas, pero solo veía al enemigo. Cortana y el Ascendant Justice reaparecieron en el espacio. Les había ido por muy poco. Ese salto en particular había requerido una precisión milimétrica y, aunque no le gustaba admitirlo, gran parte de suerte. Muchas veces se había preguntado qué sucedería si una nave pasase al espacio normal demasiado cerca de un planeta o de otra masa, otra nave. El Ascendant Justice volvió a la existencia entre el campo de escombros situado en órbita alrededor de Reach. No se produjo ninguna explosión de una violencia extrema cuando los átomos de la nave insignia se solaparon con la materia de las naves destruidas que el Covenant había arrastrado a esa zona del espacio. O los saltos estelares impedían que sucedieran esa clase de cosas, ya que desplazaba a un lado la nave que saltaba, como haría el torrente de agua de un río con una roca que le hubiesen lanzado. O le habían tomado prestada al jefe maestro un poco de su buena fortuna para alterar las posibilidades. Había centenares de naves, tanto humanas como Covenant, a su alrededor, abandonadas, sin vida. Sus trayectorias indicaban que el Ascendant Justice las habían desplazado un poco. Si Cortana hubiese tenido más tiempo, habría planeado algunas pruebas con naves controladas remotamente para demostrar su hipótesis sobre el desplazamiento o sobre la suerte. Pero el tiempo era algo que no le quedaba a ella ni al jefe maestro.
Quedaban solo unos minutos hasta el encuentro, y Cortana necesitaría hasta el último milisegundo para llevar a cabo lo que tenía que hacer para lograr que ellos salieran del sistema Epsilon Eridani con vida. Cortana examinó el campo de escombros, buscando un candidato. Solo había un puñado de naves del Covenant. Si la UNSC había logrado vencer una de las naves alienígenas en la batalla de Reach, parecía ser que había tenido que destruirla completamente. No quedaban candidatos útiles para su plan. Puso atención, pues, en el enorme número de naves de la UNSC. El Covenant no había tenido que arrasarlas para apartar su presencia táctica de las batallas. Un solo rayo de energía proyectada podría atravesar suficientes cubiertas y matar los tripulantes necesarios para que la nave dejase de funcionar. Se preguntó cuántos humanos caídos debían de estar en aquella localización del espacio. Junto a ella, miles de hombres y mujeres que habían muerto como valientes en la batalla. Sus sensores comprobaron las siluetas de las naves ligeras de la UNSC. Había corbetas con el casco partido por la mitad que perdían líquido refrigerador radiactivo de los reactores nucleares. Aunque serían las más adecuadas para sus propósitos, los daños eran demasiado grandes. No encontró ni un solo reactor de fusión intacto. Marcó la localización de los cruceros ligeros y pesados y los excluyó de su búsqueda. Eran demasiado grandes. Estaba dispuesta a sacrificar capacidad de movimiento y velocidad, pero no tanto que le costase más de una hora lograr salir de una órbita. Eso la dejaba con los destructores y las fragatas. Encontró 14 en el campo de restos, y los destructores eran en esencia fragatas, pero con un blindaje de 1,5 metros de espesor de titanio A en lugar de los 60 centímetros de sus contrapartidas ligeras. Tenía dos candidatos, tanto el destructor Tharis como la fragata Gettysburg mantenían intactos los reactores de fusión. La Gettysburg había sido detenida por un rayo de energía proyectado que le había dejado de proa a popa, lo que había destruido el puente de mando y los sistemas de soporte de vida. Pero la planta energética e incluso el cañón de aceleración magnética funcionaban aparentemente. Lo mejor era que los puertos de amarre de la parte superior también estaban intactos. Cortana insufló nueva energía a los motores de la Ascendant Justice y se deslizó lentamente hacia la Gettysburg. Se detuvo para comprobar el tráfico de comunicaciones del Covenant. Había 8 veces más transmisiones que antes, con muchas referencias a los infieles que había en el planeta y a que la luz sagrada estaba en peligro. Bien. Aquello significaba que el jefe maestro estaba haciendo lo que hacía mejor, provocar el caos en medio del enemigo. Y lo más importante, de momento no habían detectado la presencia de la Ascendant Justice en medio de los centenares de naves muertas. Cuando se encontraba a 1 kilómetro de la Gettysburg, apagó los motores. Con delicados empujones de los propulsores, se acercó e hizo que la Ascendant Justice girase hasta que la zona superior estuviese en paralelo con la zona superior de la Gettysburg. Lanzó una señal al sistema de telemetría de la Gettysburg y recibió un débil mensaje de saludo. Cortana emitió el código de control, que fue rápidamente aceptado y se introdujo en el ordenador de navegación de la Gettysburg. No había otra inteligencia artificial a bordo. El capitán de la nave había borrado el sistema de navegación y su IA siguiendo el protocolo Cole. Cortana extendió su presencia a través de aquellos sistemas vacíos. La Gettysburg era un puro desastre. Todos los propulsores estaban desconectados. Nunca más podría funcionar por sí sola. Pero el corazón todavía le latía. El reactor de fusión de la nave estaba operativo al 67%. Perfecto. El Ascendant Justice tocó suavemente a la Gettysburg. Seguramente era la primera vez en la historia del universo en que una nave humana y una del Covenant mantenían un contacto sin intenciones letales.
Todas las naves modernas de la UNSC estaban diseñadas con amarres en las zonas dorsales y laterales por si en algún momento habían recibido demasiados daños para moverse por sí solas. En teoría, otra nave de la UNSC podía aterrizar encima, vincular los sistemas y arrastrar con ella la nave estropeada. La nave insignia del Covenant tenía unos puntos de amarre parecidos en la parte superior, donde podían aterrizar naves demasiado grandes para caber en su hangar de lanzamiento. Pero los dos sistemas eran incompatibles. Cortana lo arregló. Activó los 7 robots de servicio de la Gettysburg e instruyó a los mecánicos del Covenant dentro del casco de la Ascendant Justice para reconstruir los puntos de amarre, para que encajasen y adaptar sus conexiones energéticas. Los motivos para esa operación de rescate, su salto en medio del cementerio de naves y la fusión híbrida, lo hacía todo por la energía. Habían descubierto el engaño de la Ascendant Justice. El Covenant sabía que la nave insignia estaba controlada por humanos. Eso hacía que su plan original para reencontrarse en un punto de la órbita de Reach fuese imposible. Podría haber saltado a esa posición, recoger al jefe maestro, pero estarían atrapados allí, mientras los conductores de salto estelar se recargaban, y mientras el ejército Covenant los rodearía y acabaría con ellos. Así que había tenido que cambiar de estrategia. Saltaría en medio de la fuerza hostil, agarraría al jefe maestro y saltaría de nuevo al espacio estelar. Pero, para hacerlo, necesitaba energía para recargar instantáneamente los condensadores de salto estelar. El tipo de energía que solo podían producir 2 naves. Los enlaces energéticos ya estaban conectados. Los gigavatios pasaban del reactor de la Gettysburg a la parrilla de energía de la Ascendant Justice. Perfecto, ronroneó. Eran las 7 horas con 12 minutos. Tenía menos de 3 minutos para prepararse para la siguiente fase del plan. Cortana comprobó sus cálculos una y otra vez para el que debía de ser el salto estelar más corto de la historia, desde el cementerio estelar hasta las coordenadas de reencuentro a tan solo miles de kilómetros de distancia. Examinó aquella región del espacio y descubrió que ya no era un punto ciego en las defensas del Covenant. En el sistema había 3 veces más naves que cuando se habían ido. Cortana vio la nave de transporte del jefe ascender desde la atmósfera de Reach, con una bandada de cazas Seraphs rodeándola. Interceptó una serie de órdenes del comandante de flota del Covenant. No disparen, o serán destruidos. Los infieles han capturado la luz sagrada. Esto era al mismo tiempo bueno y malo. Bueno, porque el jefe maestro y su equipo, en posesión de aquella luz sagrada, evitaban ser convertidos en vapor. Malo porque hasta la última nave Covenant del sistema se acercaba a su nave de transporte. Y al final la tendrían rodeada, la abordarían y la tomarían por la fuerza. Y también hacía que el punto de entrada de Cortana estuviese abarrotado. Se aseguró de que las torretas de plasma estuviesen totalmente cargadas. Comprobó de nuevo las turbinas magnéticas que daban forma a los disparos. Hizo un diagnóstico de los sistemas de propulsores de la Ascendant Justice en caso de que algo sucediese en el punto de salida y tuviesen que maniobrar. Eran las 7 horas con 14 minutos y 10 segundos, según el reloj militar estándar. Cortana hizo algo en que no era muy buena: esperar. 50 segundos para que una mente que podía realizar 1 trillón de cálculos por segundo era una eternidad. 30 segundos. Cortana dejó entrar la energía en los condensadores de salto estelar. Los puntos de luz aparecieron en el espacio que la rodeaba. 20 segundos. Actualizó los cálculos, incluyendo las pequeñas variaciones en los campos de gravedad que podían haber causado tantas naves Covenant en el espacio. El vacío a su alrededor se abrió y escogió un camino que llevase del aquí del espacio normal al no aquí del espacio estelar. 10 segundos. Realizó un programa rápido para apuntar a las naves más cercanas
a sus coordenadas de salida y mantenerlas bajo el punto de mira al reaparecer. El Ascendant Justice se desplazó levemente hacia la grieta del espacio. La luz rodeó la nave. Desapareció del campo de restos flotantes y reapareció en un abrir y cerrar de ojos. Todo Reach aparecía en sus pantallas de estribor. Las de babor estaban abarrotadas de naves Covenant que se acercaban. El aparato híbrido, formado por una nave Covenant y una humana, apareció en medio de aquella trampa, lo que dejó confuso al enemigo, y nadie abrió fuego. La nave de transporte estaba a 3 kilómetros del lateral del estribor de Cortana, y su trayectoria estaba más o menos alineada con el hangar de lanzamiento del Ascendant Justice. Abrió un canal de la UNSC. «Jefe, su coche está aquí». «Recibido», contestó el jefe maestro. No, su voz no mostraba ningún temblor. Hacía solo un momento que se dirigía hacia una muerte segura, y ahora sonaba como si esperase que aquello ocurriese, como si fuese un procedimiento habitual. La nave de transporte viró hacia el hangar de lanzamiento, y Cortana bajó los escudos durante un solo segundo, lo suficiente para que la diminuta nave pudiese entrar, y restableció el campo de protección. Cortana transfirió energía de la Gettysburg a los condensadores de salto estelar de la Ascendant Justice, que empezaron a absorber la carga. 3 docenas de cruceros Covenant la rodeaban, con las torretas de plasma brillando con un infernal color rojo. Estaban listas para disparar. Aparentemente, la orden de no disparar no se extendía al Ascendant Justice. Cortana necesitaba 5 segundos para lograr una carga completa. 5 segundos antes de poder escapar. Pero 5 segundos podían ser suficiente tiempo para convertirse en el centro de un sol artificial del Covenant. Tomó la iniciativa y disparó contra los 4 cruceros más cercanos. El plasma, fino como un láser, brotó de las torretas, atravesó los escudos del Covenant y abrió los cascos de las naves. Cuando el gas sobrecalentado entró en el contacto con la atmósfera interior de las naves, el plástico, la carne y el metal se prendieron y las zonas interiores de la nave se llenaron de humo. 2 de sus objetivos explotaron inmediatamente, ya que los restos de plasma alcanzaron los reactores. Se alzaron 2 nubes gemelas de humo que iluminaron la noche y cubrieron el Ascendant Justice, apartándolo de la vista del resto de naves. Los puntos de luz aparecieron de nuevo a su alrededor. Error. Cortana volvió a comprobar los cálculos y encontró enseguida la fuente del problema. Había una subrutina de seguridad que, al comprobar las condiciones gravitatorias locales, había encontrado una anomalía. La gravedad de Reach ya no combaba el espacio, lo que era imposible. No tenía tiempo para especular. Era huir o morir. Desplazó el Ascendant Justice hacia el campo espacial parpadeante y desapareció. En lugar de la no dimensión visible que era el espacio estelar en los monitores de Cortana, apareció un campo de color azul. No estaban en el espacio. No era el espacio lleno de naves que rodeaba Reach ni el espacio estrellado de Epsilon Eridani, pero era espacio, donde no tendría que haber nada. Sondeó la región con sus sensores, pero el alcance estaba limitado a miles de kilómetros, como si hubiese una neblina que le impidiese ver más allá. Y entonces, un contacto, y otro, y una docena más. Entre la niebla azul aparecieron 14 cruceros Covenant. «Cortana», preguntó el jefe maestro, «¿cuál es nuestro estado?» «Igual de siempre», respondió Cortana. «Tenemos problemas». La nave de guerra Covenant abrieron fuego. «¡Maldición!», exclamó Cortana. Inició su última opción. Devolvió el fuego, esperando poder arrastrar a alguna de esas naves con ella cuando cayese.